Les voy a contar un chisme. En el año 1922, Florence Balcombe, quien era la viuda del escritor británico Bram Stoker, recibe una carta anónima que le llega desde Berlín. En la carta venía un folleto anunciando una película alemana que se describía como la adaptación libre de Drácula. La película en cuestión era Nosferatu. Y como Nosferatu se ve así, yo voy a seguir contándoles la historia acorde a la ocasión. Ahora sí. Nosferatu nació por la idea de un par de productores alemanes que buscaban grabar películas de corte ocultista, de corte sobrenatural. Uno de ellos se inspiró en las ideas que escuchó cuando él servía durante la Primera Guerra Mundial. Las escuchó de campesinos de Serbia y iban sobre muertos vivientes, sobre vampiros. Y para no complicarse mucho inventándose un argumento totalmente nuevo, decidieron tomar prestados algunos elementos de Drácula de Bram Stoker. Drácula cuenta la historia de Jonathan Harker, un abogado inglés comprometido con su futura esposa Mina Murray. Jonathan, por motivos de negocios, debe partir a Transilvania, en Rumanía, para cerrar una venta con nada más y nada menos que con el conde Drácula, un noble que vive en un solitario castillo en lo más recóndito de los Montes Cárpatos y que no dice bla 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 bla. Yo no digo bla bla bla. El conde termina viajando en la goleta Demeter hasta la ciudad de Londres y la historia se centra en cómo los protagonistas, ayudados por el profesor Abraham Val Hensing, deben vencer a Drácula antes de que el alma de la señorita Mina Murray acabe en sus garras. Dicho esto, aquí en confianza cambiemos Londres por la Alemania del Norte. A Jonathan Harker díganle Thomas Hutter. A Mina díganle Ellen. A Van Helsing díganle Hujjaman, profesor Bulgen. Y a Drácula díganle Conde Orlok. En lugar de la goleta Demeter, él llega en la totalmente diferente goleta en Pusa. Y bueno, pequeños detalles, ¿no? Ni que lo fueran a demandar o algo. Esto es solo una pequeña película alemana, de bajo perfil, estrenada solo en Alemania, hecha para el público alemán. Los demandaron. La viuda de Bram Stoker, la señora que les contaba que recibió la carta, empezó todo un proceso por infracción de derechos de autor del personaje que había creado su marido y no fue hasta 1925 que ese proceso acabó y a su favor. El tribunal alemán demandó la destrucción de todas las copias de Nosferatu. Por suerte, algunas copias sobrevivieron, ya que habían sido distribuidas fuera de Alemania, sobre todo a los Estados Unidos y algunos pocos países europeos. Y sus propietarios las mantuvieron ocultas durante años, hasta el fallecimiento de la señora Balcombe, que fue donde empezaron las primeras proyecciones en Nueva York y en Detroit. A día de hoy, Nosferatu, la obra como tal, ya totalmente desligada de Drácula, pertenece al dominio público y ha recibido 2 remakes. Uno también alemán, estrenado en 1979, y el segundo que recién se estrenó en cines el año pasado. Y es de esta nueva copia de Drácula de la que estaremos hablando hoy en Cita Autor. Porque la nueva película de terror de Robert Eggers da miedo de lo bien hecha que está. I'm ready. Sé que ya les conté que Nosferatu no es precisamente un adalid de la originalidad, pero en su defensa, la película de 1922 incorporó algunos elementos a la figura del vampiro moderno, sin los cuales yo creo que no podríamos concebir las historias del vampirismo, incluyendo las versiones más modernas de Drácula. Por ejemplo, la luz del sol, que sea mortal para los vampiros, que literalmente les queme la piel, se presentó por primera vez en cines en esta película. Antes de eso, acá en la novela, Drácula podía moverse bajo el sol, pero debilitado. También el aspecto repugnante, parecido al de un murciélago, con la piel pálida como de un cadáver, con orejas puntiagudas, contrasta con el aspecto de aristócrata que utilizaba su carisma y elegancia para atraer a sus víctimas, como hacía Drácula en la novela original. Este último, de hecho, tiene aires casi románticos, como su obsesión por la protagonista Mina Murray, e incluso tiende a convertir en vampiros a sus concubinas, las famosísimas novias de Drácula. El conde Orlok, por otra parte, representa una versión más bestial y demoníaca del personaje.
Es un aristócrata, sí, pero uno horrible físicamente y sin ningún tipo de finezas. El tipo es violento, descortés, se alimenta como animal de sus víctimas, porque con su mordedura no puede convertir a nadie en vampiro. Para él los humanos somos simple ganado. Debido a los intereses ocultistas de los productores alemanes, este vampiro Nosferatu está conectado con fuerzas y mitologías demoníacas y está rodeado de simbolismos e imágenes de paganismo. Un ejemplo claro es la llegada de Orlok en barco a Alemania, trayendo con él cientos y cientos de ratas, haciendo que la ciudad sucumba a una terrible epidemia de peste. Este vampiro no es solo un ser, un individuo maligno, sino que es capaz de traer destrucción masiva. Se convierte casi como en un concepto de mal puro. Ahora bien, si hay un concepto de todos estos que yo dije que explota hasta las últimas consecuencias esta versión del 2024, y que la diferencia de cualquier otra de las representaciones que hemos tenido de Drácula en el cine es su manera para representar el erotismo. Lejísimo, pero lejísimo de la atmósfera romántica, casi tóxica que representaba el conde Drácula. Orlok, como bestia de instintos que es, descubre a la joven Ellen, la esposa de nuestro protagonista, como su alma gemela. Una a la que quiere devorar sexual y casi literalmente para satisfacer sus más bajos instintos. Vemos un ser horripilante encarnado por Bill Skarsgård, quien ya tiene experiencias con seres de esta índole en las dos entregas de It. Pero mientras en las adaptaciones de las novelas de Stephen King, el actor caía casi en lo histriónico, este vampiro ostenta una sobriedad que aterra no por una voz profunda y aterradora o por movimientos inhumanos. Todo lo contrario, el conde Orlok se mueve muy despacio, casi levitando. Y su voz lenta y su inglés con acento torpe y marcado le dan total protagonismo a sus ojos, a la furia desatada y a la locura que Skarsgård tiene en su mirada, y a la sombra constante de un peligro tan ancestral y salvaje que parece casi imparable para una sociedad civilizada. Por su lado, Ellen, el objeto de deseo de Orlok, es una mujer rara. Ella misma lo ve, se conoce. Quizás hasta eso sea lo más raro que pudiera tener una mujer en aquella época, conocerse tanto a sí misma. Intenta ser una buena esposa, intenta ser sumisa, feliz, pero a ratos su verdadero yo explota. Como cuando le reprende a Thomas por matar unas flores por el mero capricho efímero de regalarle un ramo. La película se centra mucho en Ellen. Ella es el alma de todos los póster publicitarios. Ella aparece en las escenas más locas, más perturbadoras, más aterradoras. Ella incluso es el inicio y final de toda la pesadilla, tanto a nivel argumental como a nivel de imágenes en la pantalla. Ese retrato de la mujer, una que en aquella época los médicos trataban sacándole sangre por el mero hecho de no haber soltado lo suficiente durante la menstruación, o a las que les achacaban directamente el diagnóstico de histeria por el mero hecho de tachar al género femenino como uno fácilmente impresionable e inestable emocionalmente. La frase "pónganle un corsé, eso mejorará su circulación", se me quedó aquí grabada durante el resto de la película. Y eso que yo no soy de llevarme ese tipo de mensajes con facilidad, pero aquí están tan bien logrados que los acepto como pilares fundamentales de este filme. La mujer que se conoce, que se toca excitada en medio de una noche tormentosa, que llama al deseo casi al otro lado del mundo. De eso va esta película. De deseos. De deseos económicos, de ambiciones por parte de Thomas, de deseos carnales, de fantasías por parte de Ellen, de deseos existenciales, de llegar a donde otros no han podido llegar, ya sea por miedo o por ignorancia, de parte de un profesor Van Helsing que no es Hugh Jackman, pero sí es el Duende Verde, y eso aquí está muy, pero muy bien. Todos esos deseos en unas escenas de posesión demoníaca increíblemente bien filmadas y en donde no hubo ningún tipo de retoques con CGI, en forma de diálogos punzantes, en forma de penumbras realmente oscuras, donde tú tienes miedo aunque no sabes exactamente a qué porque no lo puedes ver. Y en medio de todo, Orlok, Nosferatu, el vampiro clásico, la bestia, es la metáfora viva de todos esos deseos. Un ser que solo se mueve por impulsos, sediento de sangre fluyendo en otros. Un ser que piensa únicamente en consumir, en arrebatar, en tomar por la fuerza. Y es cuando cumple su cometido, cuando mata a todos los que están de por medio, cuando arrasa con ciudades enteras, cuando le arranca la ropa a Ellen, cuando consuma su máximo deseo, es cuando llega la calma, la extrañeza, el momento de mayor incomodidad de toda la película. El éxtasis temporal de lograr lo que tanto se anhela. ¿Y para qué? ¿Para morir?
para desaparecer. Nosferatu es una película donde todos cumplieron sus deseos y donde al final todos pierden. Donde, por extraño que parezca, la única escena intencionalmente iluminada para resultar hermosa resulta también repugnante y desagradable. Y triste, casi como una lección sobre la vida, porque consumar nuestros deseos no puede ser nuestro único objetivo en este mundo. Conocernos, aceptarnos, aceptar cosas, dejar otras cosas ir sin sentirnos culpables, tiene que ser parte de ese proceso. Por eso creo que el único personaje que logró algo de verdad fue Ellen. Precisamente ella, que el 80% de la película parecía poseída por una fuerza sobrenatural. Ella en realidad era la única que sabía quién era, qué quería. Y eso en una sociedad como la Alemania del siglo XIX, inclusive en una sociedad como la nuestra a día de hoy, puede que dé más miedo que cualquier vampiro chupasangre. Por una lectura así, creo que la simpleza de Nosferatu se perdona. Mientras que la veía en la sala de cine, quedé totalmente maravillado por su factura técnica. Robert Eggers es un genio. Lo fue con The Witch, lo fue con El Hombre del Norte, aunque muchos digan lo contrario. Yo no he visto El Faro, pero ya tengo la necesidad de hacerlo. Es un tipo que conoce el medio donde está contando su historia y lo explota con todas las características que tiene a su disposición. La imagen, el color, el sonido, la edición, todo es perfecto. Sí la sentí simple, sí la sentí clásica, no hay misterio, es el remake de una película que tiene más de 100 años. Pero a diferencia de otras joyas visuales como Longlegs, que sí creo que a nivel de producción de sonido no hubo una mejor película en todo el 2024, y así en imágenes sueltas al azar cada una son magníficas. Pero la historia no me dijo nada. Viendo esta película en un televisor, en mi sofá, según una pantalla grande, atmosférica, tampoco era para tanto. Nosferatu, por otro lado, es un clásico universal. Y ya saben lo que dicen de los clásicos, nunca pasan de moda. Esta no es solo una película bonita en lo estético, es una película perfecta. Pero fíjense si el cine es una cosa de gusto, una cosa subjetiva, que yo del director sigo prefiriendo El Hombre del Norte. De las 4 pelis que tiene Rodgers hasta ahora mismo es la más criticada, pero a mí, que la vi en un televisor pequeñito, en un sofá, en una sala, incluso una sala extraña, doblada al español latino, me impactó muchísimo y todavía a día de hoy sigo pensando en ella. De verdad espero que Eggers siga haciendo este tipo de cine. De hecho, espero que la gente siga llenando las salas para ir a ver este tipo de cine. Según parece, está siendo bastante taquillera y me alegro un montón. Entre persona y persona que va por ahí hablando en TikTok, que es una película súper aburrida de 2 horas y media, con muy poco brillo y con un vampiro súper pasado de moda, todavía hay quienes encuentran emoción y sobre todo deseo en el cine. Por directores como Eggers y por personas como esas, hay que quitarse el sombrero. Gracias por ver este video. Nos vemos en los cines en una próxima cita de autor.